Ya, vamos a comenzar. Bien, antes que todo, muchas gracias a todas y todos por estar aquí hoy día. Nos acompaña la presentación de la profesora Martina Yoko. Martina es socióloga y doctora en sociología por la Universidad de Cambridge. Es profesora asistente del ISUC. Es también investigadora responsable del proyecto Fondesit Infertilidades, decisiones reproductivas de parejas jóvenes sin hijos, y es también subdirectora del proyecto Niños, Culturas de la Crisis Climática. Su presentación se denomina, como ustedes pueden ver, Infertilidades Estructurales, otra mirada al descenso de la natalidad en Chile, y debo además puntualizar que este coloquio en particular ha sido coorganizado junto al Núcleo Milenio para el estudio de los desajustes laborales, causas y consecuencias, a quienes agradecemos su cooperación. Martina, muchas gracias por tu presentación y por estar acá. Adelante. Súper. Muchas gracias nuevamente, bueno, al ISUC, Instituto de Sociología, y también a los colegas del Núcleo Milenio de Labor Market Mismatch. Yo lo que les voy a estar presentando hoy día es parte de una agenda de trabajo que vengo desarrollando hace algunos años sobre nuevas tendencias y transformaciones reproductivas en la sociedad chilena. En ese contexto me he centrado, porque también ha sido un tema que ha emergido con mucha fuerza en el debate público, en tratar de hacer sentido o comprender estas nuevas tendencias reproductivas, en especial el descenso de la natalidad. Y ahí un poco lo que les voy a estar presentando es un poco mi tesis, de alguna manera, o el marco interpretativo que yo usaba para hacer sentido a estas transformaciones, que es este concepto de infertilidad estructural. No se preocupen si eso no les hace ningún sentido, todavía no lo entienden. La idea es que al final de la presentación puedan tener una idea más clara de a qué me refiero cuando hablo de eso. Para partir, algunas cifras de contexto, ¿no? Yo creo que probablemente muchas de ustedes saben, efectivamente en Chile estamos viviendo un descenso muy drástico de la natalidad, ¿no? Estas son cifras de Naciones Unidas sobre prospectos y proyecciones de población, y ahí ustedes pueden ver cómo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante ha habido una disminución muy abrupta, tanto en el número anual de nacimientos como en la tasa global de fecundidad, ¿no? La tasa global de fecundidad generalmente se calcula como el número promedio de hijos que tiene una mujer durante su vida fértil, y hoy, año 2024, Chile tiene una tasa global de fecundidad de 1,17 hijos por mujer, ¿ya? Eso nos pone muy por debajo de la tasa global de reemplazo de la población, que son 2,1 hijos por mujer, sino que también, de alguna manera, nos pone con la fecundidad más baja de las Américas, de todas las Américas, incluyendo Cuba, incluyendo Uruguay. Puerto Rico se acerca a Chile, pero todavía no está al mismo nivel, y nos pone muy cerca también de las fecundidades que históricamente han sido las más bajas a nivel mundial. España, Italia, Japón, Corea del Sur, etc. Entonces, algo está pasando en la sociedad chilena, que hoy estamos con tasas de fecundidad bajísimas, muy por debajo del nivel de reemplazo de la población, lo que por supuesto supone un conjunto de tensiones a nivel social, cultural e institucional, ¿no? O sea, la baja natalidad tiene un impacto directo sobre el envejecimiento y envejecimiento de la población, lo que a su vez supone desafíos para cómo nos organizamos socialmente en torno a pensiones, economía, mercado del trabajo. O sea, es un tema que de alguna manera nos supone muchos desafíos como sociedad. Una parte importante de este descenso muy drástico en la tasa de natalidad tiene que ver con distintas tendencias reproductivas. Una de ellas es que ha aumentado de manera muy importante el número de personas que terminan su vida fértil sin haber tenido hijos, esto que en inglés o en la literatura anglosajona se denomina como childlessness, ¿no? En Chile lo que vemos es que ha habido un aumento de 35% de mujeres que terminan su vida fértil sin haber tenido hijos, ¿no? También, y lo que es muy importante, es que las cifras y los estudios que se están realizando en esta área muestran que lo más probable es que esa tendencia tienda a agudizarse o intensificarse en el tiempo, ¿no? Datos muy recientes del INCUN muestran que 45% de las mujeres jóvenes que no tienen hijos declaran que no quieren ser madres, ¿no? Esos son jóvenes en general entre 15 y 29 años que están declarando que no quieren ser madres. Un estudio que nosotros hicimos también con mujeres universitarias en torno a sus intenciones de maternidad y de preservar la fertilidad utilizando la reproducción asistida, muestra exactamente los mismos resultados. Básicamente la mitad de las mujeres jóvenes declara no querer tener hijos y no querer ser madre. Otra de las transformaciones, y que también es muy importante mencionar en este contexto, tiene que ver con el hecho de que las mujeres se están convirtiendo en madres después de los 30 años, y eso ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas. Se ha prácticamente cuadruplicado el porcentaje de mujeres que tienen su primer hijo después de los 30 años,
Y hoy, un poco la estructura de la población en torno a la reproducción en Chile señala que la fecundidad, de alguna manera, está concentrada en el segmento de 30 y 34 años. No solamente se ha postergado la transición a la maternidad, sino que, de alguna manera, también la fecundidad está siendo mucho más tardía, donde la mayor cantidad de los nacimientos se concentran entre esos 30 y 34 años. Entonces, yo que trabajo mucho esta cifra, estoy constantemente revisándola, discutiéndola, ya lo tiendo a normalizar, pero a veces cuando hago una observación de segundo orden y miro afuera, estos son transformaciones estructurales en las dinámicas de la población que son muy profundas. Y lo que es interesante en el caso latinoamericano y particularmente en el chileno es que son transformaciones que han sido muy abruptas en muy poco tiempo. Las transformaciones que nosotros estamos viendo en Chile son transformaciones que en Europa demoraron más de un siglo, que han demorado solo algunas décadas. Entonces, poco mi proyecto mi agenda de investigación ha tenido un poco tratar de entender qué es lo que está pasando entonces que se están produciendo estas transformaciones en torno a la reproducción. Este fenómeno, ¿no?, de la baja en la natalidad, de este descenso drástico en la tasa global de fecundidad, tiene que ver, por supuesto, con tres factores centrales, y estos son los factores que más frecuentemente se utilizan al momento de tratar de hacer sentido estas nuevas tendencias reproductivas. La primera es que había un aumento muy importante del uso anticonceptivo y mayor control sobre el embarazo. O sea, aquí es importante mencionar no solamente el uso, la práctica, sino que también una mucho mayor legitimidad para el uso de anticonceptivos, y eso quiere decir que también hoy las mujeres tienen mayores herramientas y acceso para poder controlar su embarazo y determinar un poco su fertilidad y su fecundidad, ¿no? Este gráfico creo que lo ilustra muy bien, de alguna manera, la línea superior lo que muestra es el aumento en uso de anticonceptivo, y las dos líneas inferiores lo que muestran es el descenso en no solamente embarazo no planificado, sino que también en la cantidad de hijos. Entonces ahí hay una correlación que es interesante demostrar. Entonces, ese efectivamente es una de las razones importantes, ¿no? Aumento en mayor autonomía reproductiva, liderada o empujada por una prevalencia en el uso anticonceptivo. Un segundo punto, y que es muy importante, tiene que ver, por supuesto, con una mayor participación de las mujeres en educación superior y en el mercado laboral. Esto se relaciona, por supuesto, también con importantes transformaciones culturales, ¿no?, que también de alguna manera vienen a reconfigurar cuáles son los roles y expectativas de género, especialmente para mujeres jóvenes. Y ahí yo creo que es un punto muy interesante, tiene que ver con el tema de la gratuidad en educación superior, ¿no? En Chile siempre ha existido un poco este sueño de ir a la universidad, muy asociado a mandatos y expectativas de superación de la pobreza, de movilidad social. Lo interesante es que con la gratuidad, ¿no?, esa promesa o esa expectativa o sueño de educación superior se hizo posible. Y si uno habla hoy con mujeres de sectores populares, ellas te van a decir que no se quieren embarazar ahora porque quieren ir a la universidad. Cosa que en Chile hace 10, 20 años era algo mucho más difícil de escuchar. Entonces ahí han habido transformaciones a nivel de los roles y expectativas de género también muy importantes y que están explicando también esta tendencia. Otro punto que también es muy interesante y que se relaciona con lo anterior tiene que ver con esta flexibilización de normas y mandatos de género, ¿no? Esta idea que se ha instalado en Chile de que el ser mujer y el no ser madre no significa que el ser madre no sea un proyecto, no significa que el ser madre no sea muchas veces una aspiración o una expectativa, pero la maternidad se ha descentrado como el centro o el eje de las expresiones biográficas y proyectos de vida de las mujeres. A raíz, entonces, un poco, estas son las interpretaciones predominantes que hay en torno al descenso de la natalidad. Y les pongo esta cita porque es de alguna manera lo que se suele decir, tanto en el ámbito de la investigación como el debate público, en torno a estas transformaciones de la baja fecundidad y crisis de la natalidad, que entonces que no hay mejor anticonceptivo que un futuro brillante, ¿no? Eso, de alguna manera, esa interpretación tiene ciertas implicancias normativas, y el hecho de que hoy las mujeres tengan otras inspiraciones biográficas es lo que de alguna manera está empujando estas tendencias reproductivas hacia un mayor control del embarazo, hacia una postergación de la transición a la maternidad y muchas veces hacia el hecho de decidir no tener hijos como parte de esos proyectos de vida. La pregunta que yo me hago es entonces, bueno, ¿es esto suficiente para explicar lo que está pasando con estas nuevas tendencias reproductivas en la sociedad chilena? Y la respuesta es que no. Entonces, yo en los últimos, increíble cómo pasa el tiempo, ya 10 años, he desarrollado distintos proyectos de investigación, cada uno con su particularidad, pero que de alguna manera se han ido orientando a entender estos cambios en la reproducción en la sociedad chilena, y de alguna manera los hallazgos que les voy a estar presentando en los próximos minutos son un poco parte de los resultados de esas investigaciones, para que ustedes entiendan después, cuando yo les presente los resultados, de dónde vienen de alguna manera esas tesis o hipótesis de las que les voy a hablar. Una primera investigación, que fue mi tesis doctoral, es una investigación sobre cambios en la transición a la maternidad en la sociedad chilena,
donde hizo un estudio con historias de vidas a 4 generaciones distintas de mujeres chilenas para entender de alguna manera cuáles eran esos procesos, experiencias y expectativas en torno a la transición a la maternidad. Un segundo proyecto, ese fue un proyecto que desarrollamos entre la Escuela de Sociología y la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. Fue un estudio cuantitativo donde hicimos encuestas cara a cara con mujeres estudiantes universitarias para entender un poco sus aspiraciones e intenciones en torno a la maternidad, si querían o no tener hijos, cuántos hijos querían tener, cuándo querían tener hijos, pero también, lo que fue muy interesante, sus intenciones y predisposición para preservar su fertilidad usando la tecnología. Ahí nos centramos específicamente en torno a la criopreservación, es decir, a la disposición a congelar óvulos, y fue muy interesante porque incluimos también una batería de conocimiento reproductivo. Un poco el resultado lo que muestran las mujeres, incluso las mujeres universitarias, incluso del área de la salud, tienen muy poco conocimiento sobre su fecundidad y su fertilidad. De alguna manera, una de las discusiones que tuvimos en el marco de ese proyecto, y que también de alguna manera se entrelaza con mi agenda de investigación, tiene que ver con la importancia quizás de actualizar un poco los planes y proyectos de educación sexual y reproductiva de la sociedad chilena, ¿no? Un poco hoy el currículum de educación sexual y reproductiva todavía está muy centrado en evitar enfermedades de transmisión sexual y evitar el embarazo adolescente. El embarazo adolescente en Chile ha disminuido 80% en la última década. 80% en la última década. Por supuesto que sigue siendo un problema, tener un hijo a edades muy tempranas tiene efectos muy negativos sobre las trayectorias de vida, profesionales, educacionales de las mujeres jóvenes, pero hay algo que está pasando ahí que también tenemos que actualizar un poco esos paradigmas, bueno, esos son parte de los hallazgos de ese proyecto. Otro proyecto, y que fue un proyecto, es muy entretenido, porque este fue un proyecto que hice sin tiempo, sin plata, sin recursos, pero que terminó siendo súper entretenido. Este fue un proyecto sobre experiencias de vasectomía en hombres sin hijos. Fue un estudio cualitativo, basado en 20 entrevistas semiestructuradas en profundidad con hombres jóvenes que se habían hecho una vasectomía y que no tenían hijos porque no querían ser padres. Entonces, lo interesante de este proyecto también es que muestra un poco la perspectiva de ellos, ¿no? Porque siempre que nosotros hablamos de reproducción o transformaciones en la reproducción, hablamos de mujeres. En ese sentido, se dice mucho en los estudios de la reproducción de que el hombre son el segundo sexo cuando se habla de reproducción, y efectivamente es así. Entonces yo también quería un poco entender qué es lo que estaba pasando con ellos. Entonces, en los resultados que les voy a estar presentando también, entonces hay algunas viñetas que tienen que ver con las experiencias reproductivas de ellos, del hombres. Y el último proyecto, un proyecto Fondesit que empecé este año y que tiene que ver con experiencias de fertilidad en parejas jóvenes sin hijos. ¿Por qué me enfoqué en parejas jóvenes? De hecho, siempre que hago reclutamiento, muchas mujeres me dicen como, ¿y por qué no mujeres solas? Porque en general todos los estudios son sobre mujeres solas, y en general lo que ha mostrado la literatura a nivel internacional es que muchas mujeres no tienen hijos porque no tienen pareja. Entonces yo estoy viendo, bueno, una vez que ya tienen pareja, ¿por qué entonces tampoco tienen? ¿No? Entonces de alguna manera me permite aproximarme ahí. Entonces, en el marco de este estudio, estamos haciendo entrevistas a parejas entre 35 y 49 años que no tengan hijos en Concepción, Santiago y Valparaíso. Ha sido también un proyecto muy, muy interesante, y algo de esas viñetas les voy a estar contando. Un poco el marco analítico que yo he estado trabajando, como les comentaba al principio, para hacer sentido, ¿no?, de estas nuevas tendencias reproductivas en la sociedad chilena, tiene que ver con esta noción, con este concepto de infertilidad estructural, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hemos hecho con mi equipo de investigación es reflexionar, pensar críticamente el concepto de infertilidad. Solamente para ponerle la definición estándar y de alguna manera para tomar eso como punto de partida para la discusión, la infertilidad se define, según la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino, definida a partir por el fracaso para lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de infertilidad, generalmente se habla de una patología, de una deficiencia, de una incapacidad, pero siempre se piensa de alguna manera esta capacidad de reproducirse, esta capacidad de concebir, gestar y parir, o esta capacidad de tener hijos, como algo que está encapsulado dentro del cuerpo, como una habilidad genética, fisiológica, corporal. Nosotros entonces nos empezamos a hacer la pregunta por qué es lo que pasa entonces con las otras condiciones que son relevantes al momento de poder tener o no tener hijos, ¿no? Entonces, por supuesto, esto no es una idea solamente de nosotros, sino que ahí dialogamos con un conjunto de literatura reciente que, por ejemplo, ha planteado nociones relacionadas a la infertilidad social, la infertilidad estructural, la infertilidad medioambiental, y ahí nosotros hicimos, y ese es uno de los primeros productos del Fondesit, una discusión conceptual donde nosotros buscamos replantear el concepto de infertilidad. O sea, en un contexto donde hay tan bajas tasas de natalidad,
en un contexto donde a lo largo del mundo cada vez se están naciendo menos niños, por supuesto eso con sus particularidades socioculturales y históricas en cada contexto, es importante hablar de la fertilidad y fertilidad no solamente como un concepto biomédico, no solamente desde un paradigma biomédico, pero también entender el conjunto de condiciones sociales, estructurales y ambientales que también están condicionando la capacidad para poder reproducirse y para tener hijos, ¿no? Ese paper, entonces, le pusimos Beyond the Body, Social, Structural and Environmental Infertility, y se acaba de publicar en Social Science and Medicine, que también es una revista, ¿no? En general, donde se discuten harto estos temas, y estoy contenta de que haya sido publicada ahí, porque también nos da una plataforma para poder dialogar y de alguna manera cotejar este marco interpretativo en el que hemos venido trabajando. Entonces, cuando nosotros trabajamos el concepto de infertilidad estructural, nos referimos específicamente a la falta de condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales para tener y criar hijos en entornos dignos, seguros y sostenibles. Yo aquí generalmente trabajo mucho también desde un paradigma de la justicia reproductiva. Eso les va a hacer más sentido cuando veamos los resultados y después yo les presento un poco las conclusiones. El paradigma de la justicia reproductiva busca de alguna manera integrar la reproducción con temas muy relevantes de justicia social, desde la pobreza, la encarcelación, desde el racismo hasta el sexismo, y entender de alguna manera cómo las experiencias reproductivas se entrelazan con distintos aspectos vinculados a la justicia social, pero también cómo cuando nosotros hablamos de autonomía reproductiva, tenemos que hablar no solamente del derecho a limitar la fertilidad, el derecho a no tener hijos, el derecho a, por ejemplo, poder terminar un embarazo o no embarazarse, sino también la autonomía reproductiva, quiere decir la capacidad para poder reproducirse, para poder tener hijos, para poder ser padre y madre, y poder de alguna manera también criar a esos niños en entornos dignos, seguros y sostenibles. Entonces, a partir de estas 4 investigaciones, de muchos datos empíricos, de muchas conversaciones con amigos, colegas, familia, este es un tema que también ocupa mis conversaciones a nivel más cotidiano, ¿no? Por la edad en la que yo estoy, edad, género y un montón de otras posiciones sociales que yo tengo. Este es un tema que se habla mucho en mis círculos también. Entonces, a partir de esas conversaciones, de los datos empíricos, de todas las actividades que me ha tocado hacer más en ámbito del debate público, he identificado 8 principales dimensiones que de alguna manera yo identifico como que caracterizan hoy esta infertilidad estructural en Chile. ¿Cuáles son estas dimensiones que hoy están haciendo difícil que las personas puedan elegir ser madres y padres? O que incluso si es que quieren serlo, encuentren distintas trabas para eso. Una de las cosas que me gusta de este modelo, que por supuesto es perfectible y está muy sujeto a comentarios, o sugerencias, es la idea de que también muestra que esta infertilidad estructural no es solamente un tema económico, ¿ya? Un tema que se habla mucho en Chile, y lo vamos a ver un poco más adelante en los resultados, es esta idea de que el kilo de guagua sale caro, ¿verdad? Probablemente lo han escuchado, yo es una frase que uso mucho cuando me toca hacer temas de prensa, y efectivamente el tema económico es importante, pero no es suficiente, ¿ya? Sobre todo si uno piensa también a nivel comparado con lo que pasa con el descenso de la fecundidad de otros países. Los países que tienen los niveles de fecundidad más bajos a nivel del mundo no son países pobres, ¿ya? Son países que tienen otro tipo de problemas, países donde se trabaja mucho. Pensemos en Corea del Sur, países donde se trabaja mucho, donde hay pobreza de tiempo, donde hay desigualdades de género. Entonces aquí no es solamente un tema económico, no es entonces tenemos bono y van a nacer más niños, porque aquí hay aspectos estructurales que también son centrales en el momento de explicar qué es lo que está pasando con la fecundidad y con la natalidad. Entonces, vamos a ver en detalle algunas de estas dimensiones. Un primer aspecto que yo creo que es muy claro y que emerge con mucha claridad en los datos que yo he trabajado, sobre todo con entrevistas a mujeres, entrevistas biográficas a mujeres y sus proyectos de vida, tiene que ver con la idea de la sobrecarga de ser mujer, ¿no? Esta idea de que las transformaciones en torno a los roles de género han permitido que hoy las mujeres participen de manera más activa en la esfera pública, lo que conversábamos antes, que participen de manera mucho más masiva en educación superior, que se sumen de manera mucho más significativa al mercado laboral, pero eso no ha venido acompañado de una redistribución de los roles y responsabilidades en el ámbito doméstico y reproductivo. Entonces, lo que eso genera, por una matemática bastante simple, es que hoy las mujeres tienen que cumplir demasiados roles y responsabilidades, y la consecuencia de eso es un agobio muy fuerte, ¿ya? Mujeres que viven muy agobiadas, mujeres que viven con mucha sobrecarga, y mujeres que en el contexto de este conjunto de expectativas, porque esto no son solamente aspiraciones, son también expectativas que la sociedad tiene sobre las mujeres y sobre sus vidas, y muchas mujeres que frente a este mandato, esta expectativa de tener que hacerlo todo, de tener que estudiar, de tener que trabajar, de tener que emparejarte, de tener que tener niños, de tener que mantener la casa, y es muy bonito trabajar con datos cualitativos porque ahí emerge el matiz de esa experiencia. Una entrevistada me decía, o sea, si mi esposo está con los zapatos sucios, es culpa mía.
Entonces, además, yo me tengo que preocupar de que se lustren los zapatos, porque si ando con los zapatos sucios, eso recae sobre mí. Entonces, es mucha la carga, es mucho el agobio. Entonces, en este paradigma, ¿no?, cultural de multiplicidad de roles que tienen que cumplir las mujeres, hay muchas mujeres que dicen, yo en este contexto no tengo la capacidad para ser madre. Como dice esta entrevista, son 1000 funciones que en verdad es imposible cumplir. Y esto de alguna manera también está afectando de manera muy importante las experiencias reproductivas de las mujeres. Otra de las dimensiones que yo creo que es clave a nivel internacional, pero también en el caso chileno, tiene que ver con la falta de mecanismos relacionales, institucionales, para conciliar la vida laboral y familiar. O sea, hoy muchas de las mujeres se ven desafiadas en el hecho de que quieren, pero también muchas veces tienen que trabajar. Sabemos que son generalmente jornadas en el mercado laboral de que son extensas, donde hay tiempos de traslado que son muy largos y donde no hay mecanismos que permitan conciliar esa vida laboral y familiar, ¿no? Una de las medidas que generalmente siempre se discute a nivel internacional cuando se dice, bueno, ¿qué hacemos frente a la baja natalidad o cómo de alguna manera podemos revertir esas tendencias? Es, por ejemplo, que haya mejores servicios de sala cuna, de cuidado en primera infancia y que sean que estén disponibles después de que termine el permiso postnatal, que sea para madres y para padres, pero sobre todo que tengan la misma duración de la jornada laboral de los padres. No todos quienes son padres, madres, saben de que efectivamente los jardines infantiles, las guarderías, duran o tienen una duración mucho más corta que la jornada laboral del padre. Entonces, hay pocos mecanismos institucionales y muchas mujeres, pero también muchos hombres están empezando a hacer la pregunta de, ¿tengo yo la posibilidad de considerar estas dos esferas en mi vida cotidiana? Y muchas veces la respuesta es que no. Otro tema, yo diría que eso es algo particular, no es exclusivo, pero quizás es algo particular de la sociedad chilena, tiene que ver con la prevalencia o la predominancia de una ideología de maternidad intensiva o de parentalidad intensiva, que lo que hace es prescribir que hoy la crianza y el cuidado de los hijos demanda cantidades de tiempo, de dinero y de energía que son muy altos. Yo creo que también todos podemos de alguna manera relacionarnos con eso si nosotros pensamos cómo fueron criados nuestros abuelos, cómo fueron criados nuestros padres, cómo fuimos criados nosotros, cómo están siendo criados nuestros hijos o las nuevas generaciones. Vemos que los estándares son mucho más altos, estándares que van desde todo lo que tú tienes que hacer cuando estás embarazada y cuando vas a parir, por ejemplo, todo lo que tú tienes que hacer cuando estás criando. Hoy es mal visto dejar a los niños viendo televisión, ¿verdad? Porque eso no es bueno para los niños. Entonces, los estándares de parentalidad se han vuelto tan exigentes que hoy muchas personas se están haciendo la pregunta de si es que pueden ser padres y madres, pero también si es que tienen la capacidad de ser buenas madres y buenos padres. Y estas son consideraciones que hoy las personas están tomando al momento de tener hijos. Parte de esto tiene también que ver con el hecho de que hoy la reproducción se ha vuelto mucho más reflexiva. Hoy se piensa sobre la parentalidad, la maternidad, algo que está mucho más desnaturalizado en ese sentido. Eso es algo que yo vi, por ejemplo, con mi tesis doctoral, sobre todo con las entrevistas que hice de mujeres mayores, donde yo les preguntaba, ¿usted cómo decidió ser madre? Y me decía, ¿decidir qué? Y de hecho era muy bonito, una entrevista me decía, era como respirar. Tú respirabas y tenías hijos, así de natural, o naturalizar esa función. Pero eso es algo que hoy ha cambiado. Entonces, esta reflexividad ha venido también con muchos mayores cuestionamientos, y uno de los cuestionamientos es, ¿tengo yo hoy la capacidad de ser una buena madre y un buen padre? Y en un contexto donde las exigencias y condiciones para tener hijos se han vuelto tan altas, nuevamente muchas veces la respuesta es que no. Otro tema, y que también a mí me interesa mucho, como algunos de ustedes saben, yo en general mi agenda de investigación tiene que ver con temas reproductivos, de familia, de género, pero también tengo una pata en estudios sobre temas de tiempo, de uso de tiempo y sobre todo temas de futuro. Yo creo que otro de los temas que está influyendo de manera muy fuerte en esta infertilidad estructural o en esta falta de condiciones sociales para tener hijos tiene que ver con la pobreza de tiempo, ¿no? Pobreza de tiempo es este hecho de que todos estamos apurados, estamos corriendo todo el día, de que las 24 horas que tiene el día no nos alcanzan para poder hacer las cosas básicas que tenemos que hacer. Y esta pobreza de tiempo también se relaciona nuevamente con esta ideología de parentalidad intensiva, donde hoy cada vez más se espera y se exige que los padres pasen tiempo con sus hijos, tiempo nuevamente, que no solamente pasar tiempo, sino que además es tiempo de calidad. O sea, tú no puedes estar lavando la loza en el momento que estás con el niño porque le tienes que prestar atención, tiene que ser una crianza dedicada y focalizada y todo lo demás. Entonces esta pobreza de tiempo se vuelve un factor importante que está explicando por qué las personas no pueden tener hijos, porque básicamente es esta idea de uno está fuera del hogar mucho tiempo, nunca está lo suficiente cerca del niño, no hay tiempo para la familia, ¿no? Entonces esta es otra de las razones, y esto tiene que ver
por supuesto con particularidades de la sociedad chilena, que tiene que ver no solamente con las largas jornadas de trabajo, parte de eso creo que puede empezar a cambiar, al menos de manera leve, con la nueva ley, de alguna manera, de las 45 a las 44 horas de la semana laboral, pero también con esta idea de los largos tiempos de desplazo, estas largas jornadas que de alguna manera de traslados en la ciudad. Entonces, esta idea de que hoy no hay tiempo para tener, no hay tiempo para criar, uno no puede tener ese tiempo que hoy se necesita para dedicar a la crianza y el cuidado de los niños. Otro tema, y que me interesa mucho, también tiene que ver con las desigualdades de género. Hoy en Chile hay una mucho mayor intolerancia, uno pudiese decir, o de alguna manera las mujeres tienen mucho más conciencia del impacto negativo que la maternidad genera sobre sus trayectorias de vida. Es algo que Tania, por ejemplo, ha trabajado mucho en su investigación en relación con la maternidad y el mercado laboral. O sea, hoy nosotras las mujeres sabemos que tener hijos nos pone en desventaja. Cuando estamos en la educación superior, cuando estamos en el mercado del trabajo, nos pone en desventaja en torno a nuestro salario, a nuestras posibilidades de movilidad social, de movilidad laboral, también sistema de pensión, autonomía económica, etc. Y hoy, entonces, como consecuencia de eso, hay muchas mujeres que no están dispuestas a asumir la maternidad en las condiciones actuales en las cuales la maternidad es socialmente organizada. Es decir, una maternidad en la cual las mujeres se siguen llevando gran parte de las cargas, de los costos y de las responsabilidades de la crianza y el cuidado del hijo. Hay una mucho mayor noción e intolerancia a estas asimetrías de género que hoy organiza socialmente la maternidad en la sociedad chilena. Entonces, hay muchas mujeres, particularmente, que están diciendo, en esas condiciones asimétricas yo no estoy dispuesta a ser madre. Nuevamente aquí el argumento es que yo no quiero tener hijos porque tener hijos no se alinea con mis expectativas de vida, con mi proyecto de vida, con qué yo quiero ser, lo que quiero hacer, sino que nuevamente es, si hubiesen otras condiciones, si estuviese una reposición más equitativa, sí, quizás yo tendría hijos, quizás yo tendría más hijos. Y aquí uno de los temas que ha entrado con mucha fuerza es el tema de la corresponsabilidad, que es un tema que efectivamente se ha empezado a discutir mucho, no solamente a raíz de esta ley de pago de deudores de alimentos, sino también cuando nosotros miramos, por ejemplo, las cifras relacionadas al postnatal parental. En Chile, hoy, las mujeres que tienen nuevamente contrato laboral formal, tienen la posibilidad de tener 6 meses de licencia parental postnatal. De esos 6 meses, las mujeres pueden ceder parte de su licencia parental a los padres de los niños. Creo que el 0,02% de hombres que efectivamente hace uso de ese beneficio, ¿ya? Y los hombres, por ley en Chile, hoy tienen 5 días hábiles una vez nacido el niño. Entonces, ahí hay condiciones institucionales que son adversas, pero también hay dinámicas relacionales y culturales que también están afectando eso. Y esto yo creo que es un punto importante porque, nuevamente, alude a eso que conversábamos al principio, ¿no? Esta idea de que hoy las mujeres se movieron a participar de manera masiva en estas otras esferas del ámbito público, pero donde no hubo, de alguna manera, una redistribución de esas responsabilidades a nivel de género, a nivel del hogar y a nivel de la pareja. Y eso es hoy no solamente algo que de alguna manera pone a las mujeres en desventaja, sino que es algo que también está generando mucha irritación, mucho malestar, y también porque la maternidad y las desigualdades de género en la reproducción se están politizando, y eso efectivamente es algo en lo que han incidido harto también los movimientos feministas. Hoy existe mucho menos tolerancia y mucho mayor legitimidad a rechazar estas asimetrías y desigualdades de género que existen en el ámbito de la reproducción. Otra de estas dimensiones, y esto ya se los anticipaba cuando les decía esto de que el kilo de guagua sale caro, es efectivamente el hecho de que hoy el costo de vida en Chile es muy alto, ¿ya? Y eso es importante porque efectivamente si volvemos a los puntos que hemos conversado antes, hoy cuando las personas piensan en tener hijos, sus preocupaciones o sus dudas tienen que ver con si mi hijo se enferma, ¿tengo yo la posibilidad de llevarlo o de pagar una hora privada con un doctor para que lo atiendan a tiempo? Porque ser buen padre significa poder darle buena atención de salud a tus hijos. ¿Voy a poder yo pagar una buena escuela para que mi hijo pueda aprender, pueda después ir a la universidad, desarrollarse, realizarse como persona? ¿Tengo yo la posibilidad, por ejemplo, de poder financiar una vivienda en un barrio seguro para que mi hijo pueda jugar afuera, digamos? Entonces, esas son parte de las consideraciones. Entonces, eso también está afectando de manera muy fuerte las intenciones y prácticas reproductivas. Yo creo que uno de los temas que también es muy interesante es el tema de la casa propia, ¿no? El tema de la casa propia, que en Chile ha sido una de las reivindicaciones tradicionales de los movimientos de pobladores, de los sectores populares, hoy también se ha vuelto un drama para las personas de clase media, ¿no? Y me impresionaba mucho porque efectivamente esa cita de Franco, que tiene 32 años, Franco es ingeniero, él gana sobre 2 millones de pesos. Y él dice que hoy es virtualmente imposible el sueño de la casa propia.
¿ya? ¿Y por qué es importante el sueño de la casa propia para el tema de la familia? Porque la casa propia o el hogar operan como la metáfora material de la vida en común. Entonces, para muchas personas esta idea de ser y hacer familia requiere un espacio material que te posibilite ese proyecto. Y al no tener una casa propia, de alguna manera careces de esa seguridad, de esa estabilidad, de esa posibilidad de proyección. Entonces, el hecho de que hoy en Chile, particularmente en Santiago, sea tan difícil el tema de la vivienda, que sea tan caro poder arrendar un buen lugar donde vivir o acceder al sueño de la casa propia, es algo que también está afectando de manera fuerte las intenciones y prácticas reproductivas. Otro tema, y que también es muy interesante, tiene que ver con la erosión de los apoyos para la crianza. Si bien nosotros sabemos, y lo hemos visto en los puntos anteriores, que en Chile nunca había una institucionalidad demasiado robusta que permita conciliar un poco las tensiones que existen entre vida laboral y familiar, hoy también se han empezado a erosionar los soportes informales, individuales y más privados, en los cuales recaían muchas veces las posibilidades de reconciliar esas tensiones que existían entre vida laboral y familiar. El proyecto Fondesit, en el que trabajo con Andrés y con Ignacio, lo que ha mostrado de manera sistemática es que efectivamente hay una extensión de la vida laboral, es decir, que hoy hombres, pero también mujeres están trabajando después de la edad de jubilación. ¿Por qué importa eso para el tema del cuidado? Porque hoy esas abuelas, esas tías que estaban generalmente en los hogares y que ayudaban con manos para los cuidados, hoy están trabajando. Entonces también esas redes de cuidado más informales, más privados, que es como generalmente se han resuelto las necesidades de cuidado en la sociedad chilena de manera individual y privada, esas redes más informales también hoy se están erosionando por un conjunto de transformaciones, como por ejemplo la extensión de la vida laboral. Entonces hoy hay poco apoyo, hay pocas manos también. Yo no sé si ustedes también se relacionarán de manera personal con esto, pero algo que me pasa a mí, por ejemplo. Cuando uno se convierte en madre o en padre a edades más avanzadas, tus propios padres también tienen edades mayores, lo que significa que sus posibilidades de cuidado también son más limitadas, ya por temas de edad, de envejecimiento, de qué tan cómodos se sienten con asumir esas labores de cuidado. Entonces, a medida que también postergamos la maternidad y la paternidad, esas redes de apoyo más informales, más privadas, de alguna manera también se van erosionando. Un último punto, y que también es otro tema que a mí me interesa mucho, porque nuevamente se conecta con mi agenda de trabajo en relación a temas de tiempo y temporalidad, tiene que ver con la idea de los miedos al futuro. Hoy existe, de alguna manera, en las expectativas y aspiraciones de futuro, imaginarios de futuro que son muy distópicos. Aquí, por supuesto, un tema que ha empezado a emerger con fuerza, porque no era así hace 10 años, pero ha empezado a emerger con mucha fuerza ahora, tiene que ver un poco estos futuros distópicos caracterizados por la crisis climática, ¿no? El hecho de que y ahí hay dos argumentos, no solamente el hecho de que traer hijos al mundo de alguna manera también contribuye a agudizar la crisis climática, porque efectivamente contribuye a una sobrepoblación, a un consumo excesivo de recursos, etcétera, pero también es la idea de en qué mundo van a poder crecer o vivir esos niños que yo estoy teniendo, y eso genera lo que se ha generado o lo que se ha denominado en este campo de investigación como una ecoansiedad reproductiva. Y esta idea de que hoy hay muchas personas que se están haciendo la pregunta de que si es ético, es adecuado, pero muchas veces también es posible tener hijos en futuros que son tan distópicos. Otro tema, y que eso lo empezamos a ver con mucha fuerza en el proyecto de infertilidad, que son las entrevistas que estamos haciendo ahora, es que estos futuros distópicos tienen que ver, por supuesto, con el tema de la crisis climática, pero tienen que ver también, por ejemplo, con temas de las guerras, los conflictos armados. Yo creo que eso también se ha instalado, yo creo que a partir de lo que está pasando en Palestina, en Ucrania y en otros lados, se ha instalado como también una posibilidad. Pero otro de los temas que yo creo que es muy interesante tiene que ver con el tema del auge de la ultraderecha. Esta idea de imaginarios de futuro que son distópicos por un auge de la ultraderecha y por lo que eso significa, sobre todo para la erosión de los derechos de las mujeres y la erosión de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en una entrevista que hice hace 2 semanas, una de las entrevistadas, que era una pareja que no tenía hijos, me decía: yo no quiero traer un hijo o una hija especialmente a este mundo cuando yo sé que ella no va a poder decidir sobre su embarazo, sobre su fertilidad, sobre su fecundidad. Entonces, lo que es interesante es que también hay un conjunto de transformaciones que son muy amplias, pero que también, en el sentido de que configuran imaginarios distópicos sobre el futuro, también de alguna manera están condicionando y afectando de manera importante no solamente las intenciones, pero también la capacidad de las personas para reproducirse, para poder de alguna manera también vivir las vidas reproductivas que quieran vivir. Para concluir, dejar un espacio para escucharlos y escucharlas a ustedes, yo creo que uno de los temas, y es lo que hemos tratado de instalar un poco con este concepto de infertilidad estructural,
es que efectivamente la capacidad de concebir, desde los aspectos fisiológicos hasta los aspectos más sociales, no solamente depende de las condiciones anatómicas, fisiológicas o genéticas del cuerpo, sino también de las condiciones sociales, estructurales y ambientales de la sociedad, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando nosotros hablamos de la crisis de la natalidad o del drástico descenso de la fecundidad en Chile, es importante hacerse la pregunta por esto. No solamente pensar en esta idea del futuro brillante, sino también pensar en cuáles son las condiciones estructurales que hoy están condicionando las experiencias e intenciones reproductivas de las personas. Conectando con también la agenda de investigación del núcleo, tiene que ver con cómo estas infertilidades estructurales también están estratificadas, ¿ya? Estas infertilidades estructurales no afectan a todas las personas de la misma manera y desventajan, como siempre, a los grupos tradicionalmente desaventajados de la sociedad. Y ahí hay dos argumentos centrales que yo he estado trabajando. Uno, es cómo en este contexto de parentalidad intensiva, donde nuevamente han aumentado mucho los costos económicos para tener hijos y a la vez, de alguna manera, han subido mucho los costos de la vida en general, la maternidad, la parentalidad y el tener hijos se ha vuelto un privilegio de clase. ¿Quién se puede dar el lujo de tener hijos y ser un buen padre? Un poco mucho esto que se dice en inglés como who can afford, ¿no? De tener hijos y ser un buen padre. Y nuevamente, esto no es quién puede embarazarse fisiológicamente, sino a nivel más social, más cultural, más simbólico. Entonces, quienes tienen la posibilidad de ocupar ese imaginario del buen padre y la buena madre, quienes pueden pagar servicios de cuidado, quienes tienen la capacidad de comprar tiempo de otros para pasar más tiempo con sus hijos. Entonces, es empezar a dar vuelta a este argumento y pensar cómo en este contexto de una infertilidad estructural la maternidad y la paternidad se están volviendo muchas veces un privilegio de clase. Y el otro tema, y es un tema en el que no me he metido mucho, pero me quiero meter mucho porque me parece muy interesante, tiene que ver con también, en este contexto de la estratificación de la infertilidad estructural, cuáles son los significados que empiezan a asumir la fecundidad e infertilidad de mujeres migrantes. Hoy, en Chile, 1 de cada 5 niños que nace de madre migrante. En Tarapacá es 1 de cada 2. ¿Ya? Y yo generalmente, cuando hago cosas en los medios y me llegan comentarios, hay un imaginario social muy xenofóbico en torno a la fecundidad migrante, que es esta idea de que nos estamos extinguiendo como nación. El problema de esos imaginarios es que esos imaginarios no son solamente ideas, sino que generan efectos prácticos, como por ejemplo, que las madres migrantes tengan niveles mucho más altos de violencia obstétrica al momento de parir y tener sus controles prenatales, ¿ya? O también que los niños de esa madre migrante al momento de ir al colegio sean discriminados, sean excluidos. Entonces, ahí un poco la pregunta que nos tenemos que hacer es, si es que ya nuestra fecundidad como sociedad es extremadamente baja, contando que ya gran parte de esa contribución es de madres migrantes, ¿en qué condiciones estamos generando nosotros como sociedad para que esos niños y niñas que son chilenos puedan desarrollarse y después nos puedan sostener como país? Porque de alguna manera tenemos ahí una crisis de población demográfica muy importante. Yo creo que otro tema, y que también es importante, y uno de los argumentos que estamos haciendo en el marco del Fondesit, tiene que ver con que las tecnologías de reproducción asistida son importantes, pero no son suficientes para abordar la infertilidad. O sea, siempre que nosotros hablamos de infertilidad, se dice entonces, bueno, que haya mayor criopreservación, que haya entonces mayores ciclos de fertilización in vitro posibilitados por el sistema de salud pública, y eso es importante, pero no es suficiente. Efectivamente, revertir este descenso de la natalidad, que por supuesto se puede hacer, pero hay que ser muy escéptico y muy pragmático, porque jamás vamos a volver al nivel de reemplazo de la población. Bueno, Viviana sabe más de los temas demográficos, pero efectivamente se puede revertir, pero de manera muy, digamos, somera, uno pudiese decir, de manera muy menor, pero es importante que nosotros tenemos que pensar en cuáles son las condiciones sociales que nosotros estamos generando para que las personas puedan ser madres y padres y tener hijos. Y eso solamente no pasa por aumentar la disponibilidad de tecnologías reproductivas, sino también por generar políticas familiares que permitan mejores permisos parentales y servicios de cuidado, y también políticas medioambientales que reduzcan la exposición a contaminación y toxicidad. En ese artículo que yo les mencioné también tenemos toda una sección donde trabajamos sobre infertilidad medioambiental y donde, como por ejemplo, la exposición a tóxicos, por ejemplo, químicos y otra serie de aspectos, afecta, por ejemplo, la capacidad de concepción y gestación. Entonces, estos son temas que tienen que estar estrechamente relacionados con el descenso de la natalidad. Así llaman puntos menos de síntesis de resultados, pero puntos más como de discusión. Yo creo que aquí un tema que para mí es muy importante enfatizar a partir de los resultados de mis investigaciones tiene que ver con las implicancias normativas ambivalentes del descenso de la natalidad. Siempre que se habla de crisis de la natalidad, un poco por eso les ponía esa cita al principio, no solamente esto que hoy las mujeres tengan futuros más brillantes. Efectivamente, por un lado, el descenso de la natalidad tiene que ver con ganancias en autonomía reproductiva y eso es importante reconocer y legitimar.
Sin embargo, también estas infertilidades estructurales lo que están haciendo hoy día es vulnerar la justicia reproductiva, es decir, vulnerar el derecho que tienen todas las personas, porque efectivamente es un derecho humano, a poder ser padres y madres si así lo quieren. Otro de los nudos problemáticos aquí tiene que ver con los desafíos para las perspectivas feministas de la reproducción. Y de hecho no pudiese preguntarse por qué este gobierno, que es muy progresista y donde hay grupos feministas muy importantes en el gobierno, no ha hecho absolutamente nada en torno al descenso de la natalidad. Y es efectivamente porque el descenso de la natalidad y sus consecuencias normativas ambivalentes generan muchas tensiones en los movimientos feministas. ¿Ya? Todas estas ideas de políticas pro natalidad es algo que muchos movimientos feministas resienten o resisten efectivamente porque en el pasado han sido discursos que han realmente limitado la autonomía reproductiva. Yo creo que en las condiciones demográficas actuales es absolutamente vital repensar los derechos sexuales y reproductivos más allá de la posibilidad de limitar la fertilidad a través de la anticoncepción y el aborto. Nosotros tenemos que reconceptualizar y reentender los derechos sexuales y reproductivos también como la capacidad para poder generar un embarazo, para poder convertirse en madre y padre, porque efectivamente cuando uno hace investigación y uno hace terreno, uno ve que los dramas familiares de muchas personas que quieren tener hijos y no pueden. No pueden o porque no pueden embarazarse, no pueden porque son pareja del mismo sexo, por ejemplo, y tienen limitaciones para poder adoptar, o no pueden porque efectivamente hoy no pueden, no son capaces de pagar un colegio, salud, educación, etc. Y el último punto es que efectivamente cuando nosotros hablamos del descenso de la natalidad, es muy importante entender que este no es solamente un fenómeno de mujeres y de clase media, que es lo que siempre se dice. No, esto solamente tiene que ver con las mujeres que hoy participan más en la educación superior, en el mercado laboral, todo eso es cierto, es muy importante, pero no es suficiente. Efectivamente, hoy lo que estamos viendo, lo que yo estoy viendo de manera muy preliminar en mis investigaciones, es que también hoy hay una reconfiguración muy importante de las intenciones reproductivas de las mujeres de sectores populares y también de los hombres. ¿Ya? De hecho, ahora estamos trabajando en una columna para tercera dosis con parte de los resultados de nuestra investigación sobre masculinidad y reproducción, que se va a decir por qué ellos no quieren tener hijos, ¿no? Y es un poco tratar de explorar qué es lo que está pasando con las intenciones y prácticas reproductivas de los hombres en la sociedad chilena hoy. Parte entonces de todo esto que les he hablado, ha sido publicado a lo largo de estos últimos años en esos papers, se los dejo ahí en caso de que algo les interese. Y nuevamente muchísimas gracias, muy atenta a sus comentarios, preguntas y a una discusión sobre este tema. Muchas gracias. En este momento, los años
donde estos códigos culturales y años atrás yo demostraba que las que más bajaban su fecundidad eran mujeres. Habíamos total cultura. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que efectivamente parte de esto tiene que ver con cambios culturales, como tú dices, a ideas donde valores relacionados, por ejemplo, con la autonomía, la individualidad, la autorrealización, se han vuelto mucho más centrales, pero parte de esta tesis es decir que eso no es suficiente para explicar el fenómeno, porque hoy en Chile hay muchas personas que no quieran tener hijos porque efectivamente eso tiene que ver con sus proyectos de vida, mi tiempo para mí, la idea de que la plata que yo gano me dedico a mi hobby, otro tipo de cosas, pero eso no es todo el panorama. Entonces, de alguna manera, esta tesis no pretende no pretende explicar toda la diversidad, pero pretende dar un contrapunto a esa que es la tesis más predominante, que es que esto tiene que ver con cambio cultural y que tiene que ver con la prevalencia de este tipo de valores en la sociedad. Yo creo que efectivamente pasa, pero pasa nuevamente más en los hombres que en las mujeres. Y eso lo estoy viendo ahora mucho en mi proyecto sobre infertilidades, donde los hombres hablan mucho de esta idea de tiempo y plata para mí, mi hobby, quiero dormir hasta la hora que yo quiera. En el caso de las mujeres, tiene que ver sobre todo, yo estoy trabajando mucho en una idea como de memoria intergeneracional para la redefinición de prácticas reproductivas con mujeres que no quieren vivir los sacrificios que vivieron su mamá y su abuela. Las vieron, Quiere decir que muchas veces es lo que se expresa de otra manera. y eso yo creo que de todas es un punto transversal, yo creo que eso está presente, pero es interesante ver también cómo tiene matices según las diferencias de género. En el caso de los hombres es mucho más este discurso de Beck, Lipovetsky, etcétera, que tiene que ver con esta idea como de hedonismo, individualidad, autorrealización. En el caso de las mujeres tiene que ver con no estar dispuesta a vivir las vidas sacrificadas que vivieron sus mamás, vidas donde no tenían un minuto para ellas, donde estaban reventadas trabajando, o sea, es eso que también tiene que ver con esta idea de vivir, de tener una noción de bienestar personal un poco más alta. Pero por eso creo que es importante y no es suficiente. Y lo otro con el tema y por eso yo lo ponía como el último punto de las conclusiones, efectivamente todas estas tendencias, tener menos hijos, postergar la maternidad, terminar la vida reproductiva sin tener hijos, son tendencias que son más agudas en niveles socioeconómicos más altos, mujeres que en general tienen educación, pero no son solamente en esos segmentos. Efectivamente ese trabajo del futuro brillante lo que muestra es que efectivamente han habido aumentos en la edad de transición a la maternidad en todos los segmentos socioeconómicos, también. Entonces, ahí hay tendencias que son transversales, pero claramente es un tema que está diferenciado socioeconómicamente, pero que es transversal a las clases sociales. Y eso es lo que es interesante mirar. Gracias, Javi. Gracias, Martina, por tu presentación. Yo no sé mucho de este tema, pero hay algo que como por claridad conceptual, mirándolo desde afuera, me confunde. Y es como cambios sociales distintos a cambio individual, comportamiento individual y distinto a comportamiento social. Yo por lo menos aquí, tres términos que vi: tasa de natalidad, caída de la tasa y decisión de tener hijos. Las tres tienen un estatus distinto, porque la tasa de natalidad es un comportamiento agregado, mientras que las decisiones de tener hijos son a nivel individual. Yo no podría decir que las tasas de natalidad se cuidan por la decisión de tener hijos, asumiendo que la suma del comportamiento individual, pero los sociólogos como yo probablemente no harían camotero. Si yo dijera eso, lo social tiene su propio estatus en relación al comportamiento individual. Y aquí como veo que son factores explicativos, pero a veces tienen que ver con decisiones individuales, pero cómo eso explica la caída de la tasa, son cosas distintas. De hecho, eso es como un comentario, ¿ya? Y el otro es como el caso de Chile, como empecé a ilustrar, que ya, ok, la tasa de natalidad ha bajado, muestra esto. Ok, la desigualdad de género. Ya, no tengo un indicador, pero desigualdad aquí en ingresos relativamente constante, no solo desde los 90 en adelante, sino en Chile es muy grande. Y lo constante no explica lo que cambia.
Entonces, se está aplicando eso en la caída de la natalidad. La oferta laboral femenina. Chile siempre es como está en torno al 45%, me pueden corregir. Y es muy bajo, ¿no es cierto? Pero también ha sido relativamente constante. Entonces, eso está, me explica, nos toca la caída. El PIB, ya, ¿no es cierto? El aumento del PIB, ya aumentó fuertemente en los 90, pero en 2012 relativamente constante. Entonces, tampoco, por lo menos el último cambio. Y la educación, ¿no es cierto? Ya, puede ser la educación. Pero ahí hay que reparar, pues ahí yo no cacho mucho, pero por ejemplo la gratuidad es relativamente reciente para aplicar un cambio social que viene el año 90, ¿no es cierto? Esta caída de la natalidad de los 60. Entonces, ¿qué? También no hay evidencia, ¿no es cierto? La actividad, pero ¿qué? ¿Ya? O es que, bueno, eso. Es que, no, eso, sí, sí. ¿Podrían más pelos? Sí, dale. Claro. Es que a mí me pasó. Que no se me olvide, si no se me olvida, me hace Entonces, es la misma sopa. Porque en el fondo, cuando lo que a mí me gatilló es como el excepcionalismo chileno, ¿cierto? Entonces, me gustaría preguntarte, en el fondo, de todos los factores que tú identificas, hay algunos que tendrían como relativamente hablando más peso en la población chilena, que explicaría como este descenso más drástico en la tasa que en otros países, que es interesante, ¿no? En el fondo, porque ahí como que se abre como la dimensión comparada de la investigación que esté haciendo, ¿cierto? Y por ahí, bueno, hay muchos candidatos, pero un candidato que se me ocurre y que se relaciona mucho con lo que estaba diciendo la Javi recién, es como también como la erosión de la religión en Chile, que coincide con los timings, son medios coincidentes, que son como muy recientes, por 90, y se vuelve como muy drástico el descenso, ¿no? Sí, por ahí fue algo, y la religión normalmente, el cristianismo es una como, tiene como normas una fertilidad bastante fuertes, sí. Entonces al erosionarse eso no podría generar como asociarse a un descenso. Ya, y el último punto que quería mencionar era... Ya, si después se me olvida, pues... Pero sí, pero igual es como... Sí, lo que trajeron ellos son características mucho, o determinantes mucho más estructurales de este fenómeno, el ojo de la Martina, que está como por las variables más naturales, valorizadas. Claro. Yo debo conocer cuando el título era Infecundidad, Infertilidad Estructural, que era más de lo estructural, desde el mundo de las percepciones, ¿cachai? Porque, o sea, definitivamente educación, de hecho, probablemente sea el factor que más explica. Y participación laboral, que debería ser después de que es la educación, debería llevar más abajo. En cambio, como en la religión también. Pero a mí, en términos como de agarrar lo estructural, también para agarrar un poco con el núcleo, creo que una cosa que a lo mejor podéis considerar incluir, porque yo tengo la sensación que se está discutiendo harto, que no hay mucha evidencia fuerte, pero que tengo mucha esperanza, es a la percepción de la estabilidad. Como que en el fondo tratando de agarrar un poco la lógica más de la Karen Mason, la Franklin, ¿no es cierto? De que en el fondo acá también un cambio fundamental fue el cambio en la estructura del empleo, cuando esta cosa se puso inestable. ¿Sí? En el fondo, como en un contexto de tanta inestabilidad laboral, uní como compromiso claro para toda la vida. Entonces, ni siquiera es la inestabilidad laboral real la que importa, sino la percepción de que a lo mejor el próximo año no tengo pega, la percepción de que la economía va abajo. La percepción de que le pongamos esta vergüenza, ese crimen, lo que sea. Eso. Sí, y voy a partir por ahí, pero no me voy a olvidar de usted. Y yo creo que este punto es absolutamente clave y yo lo veo mucho con los temas de imaginarios del futuro, esta idea de inestabilidad, y sobre todo lo que dicen las mujeres, esta idea de yo hoy tengo un contrato, o sea, no tengo un contrato boletero, entonces para poder tener hijos tengo que tener un contrato de trabajo, para poder garantizar, tener seguridad laboral, de que me paguen el postnatal, entonces todo eso hace que las condiciones para poder convertirse en mamá o en papá sean mucho más demandantes. Entonces yo creo que ese tema que tú dices, la percepción de incertidumbre más en general y la percepción de incertidumbre laboral y económica es un punto que es absolutamente clave. Le voy a dar una vuelta para relevarlo más porque me parece súper interesante. Yo creo que los comentarios de Matías y de Lucho me parecen súper clave. Se nota quizás una deformación profesional entre nosotros, y es que yo hago investigación más cualitativa que cuantitativa. Entonces, lo que yo trato de entender es cómo las personas hacen sentido a sus decisiones reproductivas. Y a partir de eso generar como marcos interpretativos. Lo otro son las correlaciones que uno puede hacer a nivel de población, pero eso no te da este nivel de detalle, este nivel como de sutileza en las expresiones. Ahora, yo creo que ahí hay factores estructurales que son clave, y ahí yo coincido con Vivi que el tema de la educación superior es absolutamente clave en mujeres.
También, por ejemplo, el tema de participación de mujeres en el mercado laboral sigue siendo bajo en el contexto latinoamericano, sigue siendo bajo en el contexto de OCDE, pero también ha aumentado. Entonces, también son cambios que ahí son importantes. Yo creo que el tema de desigualdades de género en el caso chileno es muy claro. Porque efectivamente uno piensa como cuál es la excepcionalidad del caso chileno. Si efectivamente la fecundidad está descendiendo en todos lados. Excepcionalmente ha logrado aumentar muy minoritariamente en algunos países europeos que han implementado políticas muy generosas y muy extensivas para subir la natalidad, pero una tendencia que está pasando en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la particularidad del caso chileno? Yo diría, por ejemplo, que el tema de las desigualdades de género, el tema de la parentalidad intensiva y el tema de la pobreza son claves. Son claves y esas son interpretaciones que he visto menos en otros lados. Interpretaciones que he visto, por ejemplo, en otros contextos, mucho tiene que ver con esto que les comentaba al principio del tema de la pareja. En un contexto donde las mujeres cada vez son más educadas y más consolidadas en el ámbito profesional, les cuesta más encontrar parejas idóneas. Con quién emparejarse y con quién formar familia. Eso en el caso chileno hace mucho menos sentido nuevamente por la particularidad de la conformación familiar en Chile. O sea, volvamos, así esto es como volver a los clásicos, pero Sonia Montesino y la estructura familiar de el padre ausente, la madre sacrificada y el hijo guache. O sea, hoy Chile tiene la tasa de nacimiento más alta del mundo de niños que nacen fuera del matrimonio. Y eso ha sido un tema histórico. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un tema que es interesante, yo creo que conecta con la particularidad del caso chileno, y yo creo que también esta idea de intensificación de la parentalidad, que va de la mano mucho con ideologías muy neoliberales, como de gestión de la vida cotidiana y todo lo demás, pero que tiene que ver con esta idea de que la crianza de los hijos es hoy demasiado difícil. Entonces, muchas personas dicen, si yo no voy a poder tener un hijo en buenas condiciones, si no voy a poder ser buen padre, madre, mejor no tengo. Por lo que decía tu cita y súper buena, ese padre que decía, ese joven que tienen hijos, están cansados, no tienen tiempo para nada, no tienen ocio. No. Bueno, además fue súper entretenido porque parte de toda esta investigación yo la he hecho antes de tener hijos, estando embarazada, ¿no? Entonces a veces como, los papás tienen la peor vida, no duermen, no comen, no lo pasan bien. Sí, entonces hay una sensación como una percepción de agobio en el rol de padre, pero también, por ejemplo, ha sido súper interesante mirar las experiencias de ellos, de los hombres, que está esta idea de no poder ser buen padre. ¿No? Es que eso se relaciona también nuevamente con historias intergeneracionales de familia de hombres que tuvieron muy buenos padres y que creen no poder ser buenos padres como los que ellos tuvieron o que tuvieron papás que los dejaron botados y dicen, yo no quiero ser público. Entonces, hay otros temas que están explicando. ¿Cuántos de estos factores explican demográficamente el descenso? Yo creo que eso es una pregunta, pero el problema es que casi ninguna de estas variables tenía ninguna. Sí, sí, yo encuentro, un poco pensando en la excepcionalidad chilena, y lo que estoy diciendo, encuentro que no. ¿No? No, encuentro que tú, esto mismo es lo que me parece bacán. En Estados Unidos, en Italia, en España, en Corea, y te van a decir, eso es. Es esa misma cosa. Yo creo que lo excepcional chileno, y a lo mejor ni siquiera excepcional, es como el avant-garde, ¿no? Que partió antes. Tiene que ver con el tema estructural. Es como el cambio súper fuerte, el método anticoncepcional la controlamos mejor. Sí, es que sí. ¿Cachai? En el fondo, como que usar. Pero por eso, yo creo, y nuevamente, por eso esta idea de la infertilidad estructural no es que esto explique todo. Por eso yo parto diciendo que estos tres factores anticonceptivos, educación superior y mercado laboral, y cambio como en los roles de género más generales, que explican una parte muy importante. No es decir, eso no, solo esto, sino que esas explicaciones no son suficientes. Yo creo que la idea por eso es complementarla con esta idea de que hoy hay condiciones sociales que son adversas para formar familia. ¿Sí? Espérame, Mauricio, que estaba Ariel primero. Sí, sí. Tengo una preguntita, bueno, muchas gracias, y qué bueno que coincidí justo para estar acá. Sí. Que es metodológica, pero a la vez sustantiva y tiene que ver con como preferencias reveladas, porque creo que conceptualmente, corrígeme si estoy equivocado, no es lo mismo decir yo no quiero tener hijos porque no va con mi plan de vida, lo que había mencionado, versus yo no quiero tener hijos bajo estas condiciones. Si las condiciones fueran distintas, yo tendría hijos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo distinguir esas preferencias en tu investigación? Digamos, sobre todo porque tiendo a pensar que, dependiendo en qué momento del curso de la vida entrevisté a las personas,
uno como que se empieza a armar una historia de por qué no quiere tener hijos, que puede ser distinta como era cuando tenía 25 años, respecto a, no, es que las condiciones no son las adecuadas, o estoy estudiando, voy a esperar, etcétera, etcétera, versus cuando quizás tenéis 40 años y ya quizás hay quizás quisiste tener hijos, pero en verdad el discurso ahora no, es que yo no quiero tener hijos porque no va con mi plan de vida. ¿Cómo distinguimos metodológicamente entre la preferencia por querer tener hijos y no poder hacerlo, digamos, por las condiciones estructurales, esta infertilidad estructural, versus no querer tener hijos porque no es parte de mi plan de vida? ¿Sí? Y ese es un tema clave y un tema que a mí me da mucha vuelta porque ahí también hay un tema de deseabilidad social. Es mucho más legítimo decir, yo no quiero tener hijos porque mira la crisis climática, ¿cómo yo le voy a hacer eso al planeta? Y decir, ¿sabes qué me da lata levantarme los fines de semana? Entonces, ahí hay un tema de deseabilidad social, que yo creo que es un gran tema de la investigación. Pero, por ejemplo, ahora en el Fondesit, estamos haciendo entrevistas con parejas jóvenes sin hijos. Efectivamente, agarramos gente que entre 35 y 49, porque no son las mujeres unisex que dicen yo no quiero tener hijos porque están en otra. Y a los 30 ya saben empezar a hacer la pregunta, oye, pero quiero, que lo que yo he visto con todo mi trabajo es el reloj biológico. Que es que a los 30 empiezan, escuchar, pero quiero, no quiero y voy a tener, pero ¿qué pasa el tiempo? ¿Qué hago? Esas preocupaciones tienen como un tema de curso de vida. Pero como lo estamos haciendo en la investigación, la investigación a parejas que no quieren tener hijos, incluso que dicen que no quieren tener hijos porque no les interesa, les preguntamos, ¿y en otras condiciones estarían dispuestos a tener hijos? Y en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos la respuesta es sí. Entonces, nuevamente, eso no predice prácticas reproductivas, eso no predice si esa persona tuviera, entonces tendría hijos. Sobre todo como todos los datos empíricos en investigación cualitativa funcionan distinto en ese sentido, no te permite predecir tendencias, pero te permite como estimar o dar luces sobre ciertos fenómenos, que todos estos aspectos las encuestas no los agarran, sobre todo en Chile donde hay encuestas y datos cuantitativos en temas reproductivos que son muy pobres. No hay encuestas, de hecho, muy poquitas. Y la mayoría de los datos, por ejemplo, no están segmentados por variables de caracterización sociodemográfica. Las estadísticas de vasectomía, no sabemos si son hombres que ya tienen o no tienen hijos. No sabemos qué nivel socioeconómico son. Entonces, ahí hay como estos desafíos cuantitativos, pero es un excelente punto y un punto que estamos dando vuelta constantemente. Es qué tanto es el discurso de deseabilidad, qué tanto es de alguna manera las justificaciones que se crean, porque son socialmente más legítimas, para respaldar una decisión individual que puede ser que en realidad, por temas más de hedonismo, de egoísmo, de individualidad, es de todas maneras un desafío metodológico que tenemos que abordar. Y eso, por ejemplo, lo vimos mucho también en el estudio de vasectomía. Las entrevistas las hice yo y las hizo un asistente de investigación que era hombre. A mí me pasó que en todas mis entrevistas, cuando yo le preguntaba a los hombres como, bueno, ¿y por qué hiciste una vasectomía? Salía con mucha fuerza el discurso de que no, porque hoy los hombres tenemos que tomar más responsabilidad en el ámbito reproductivo, pero no es solo de las mujeres. Claro, después empecé a pensar, bueno, tema de posicionalidad, pues me miraba ese rollo a mí, porque era mujer, y mucho menos la asistente que era hombre. No significa que no sea importante, significa que también nosotros hacemos sentido de las cosas de una manera compleja y también somos estratégicos al momento de como qué repertorio revelamos en qué circunstancias, porque se relaciona un poco con ese punto, pero es súper buen punto. ¿Cómo estamos de tiempo? Pato, ¿tú nos dices? Ya. Bueno, el punto, o sea, la primera pregunta te iba a hacer justo lo que dijo Ariel, así que me lo voy a saltar. Lo segundo, yo me acuerdo con la Biblia que al menos la parentalidad intensiva no me parece excepcional a Chile, o sea, eso es bien... O sea, de hecho no surge de acá, la teoría. Claro. Estaba pensando en, o sea, sin que eso sea una crítica a tu trabajo, estaba pensando en qué has visto tú respecto de esta típica cosa en la literatura de movilidad social. Siempre está esta idea que los padres quieren transmitir, si algo quieren hacer los padres, transmitir ventaja, ¿cierto? A su hijo. Y uno de los parámetros de los modelos es el trade-off entre calidad y cantidad. Entonces, una de las cosas que se ha mostrado es que en la década reciente los padres eligen tener hijos de calidad versus hijos, cantidad de hijos, o sea, tienen menos hijos para poder invertir más en ellos. Y una literatura bien sugerente al respecto dice muestra que una de las cosas que los padres quieren no solamente es como transmitir ventajas, sino que evitar sobre todo que sus hijos bajen socioeconómicamente en términos relativos, y que en escenarios donde el costo de bajar es más alto, la presión a invertir es mayor. Es decir, por ejemplo,
que un hijo en Dinamarca baje, qué sé yo, de estar en el decil 10 al decil 7, el desplazamiento en términos materiales mucho menor que lo que pasa en Chile si tú bajas del decil más rico al séptimo. Entonces, nada, mi pregunta al respecto, es un comentario, pero mi pregunta al respecto es si has visto algo, pensando como en ese tipo de razonamiento, si has visto algo respecto de cualitativamente distinto en las decisiones de fertilidad de la gente de clase alta, pensando en que justamente todas las transformaciones estructurales del tipo expansión educacional, la disminución marginal, pero disminución de todas maneras de la desigualdad de ingresos, significa que hay más competencia, hay menos privilegios que están asegurados que se van a transferir, y por tanto la expectativa sería que los padres de clase alta van a tener menos hijos e invertir más en su crianza, ¿cierto? No sé si habéis visto todo. Eso es un punto súper interesante y efectivamente es algo que he visto. No sé, había una cita por ahí que era mostrar en una diapositiva esta idea de que uno siempre quiere que sus hijos sean mejor que uno. Entonces, tu hijo los tenés que mandar a la universidad. Entonces, tenés que tener plata para mandar a la universidad. Entonces, esa idea está muy instalada, pero mucho más en los sectores medios y bajos. Y es algo que me ha pasado mucho con las entrevistas de mujeres de sectores populares, que es también cómo esta falta de condiciones para tener hijos está reconfigurando también las intenciones reproductivas de mujeres de sectores populares, porque es la idea de que yo solamente, si quiero tener un hijo y lo quiero criar bien, solamente puedo tener. Para poder mandar a la universidad, para que pueda ser más que yo, para que sea alguien en la vida, un poco todas esas justificaciones. Entonces, yo creo que es un punto súper interesante, quizás lo podría trabajar un poco más, porque ahora está un poco metido entre las demás cosas, pero eso está mucho. Yo creo que esta idea, sobre todo en Chile, esta idea de formar familia, está muy vinculada a mandatos de los sectores más populares de superación de la pobreza, pero también muchas veces ansiedad e incertidumbre en torno a la movilidad social. Esta idea de movilidad social descendente, pero también estas aspiraciones de movilidad social descendente, o sea, que mi hijo sea más que yo en la vida. Entonces, creo que es un argumento que está súper presente y quizás tengo que darle una vuelta para trabajarlo de manera más clara, que está súper presente, no tanto en las clases altas, Yeah. pero más en sectores medios y populares. No, solamente una duda que son todas las cosas que me dijiste, ¿no? ¿Te has fijado en los que sí tienen hijos? O sea, como en los que tienen más hijos no sé, pues más de dos, que eso es harto ahora, ¿cierto? Porque me imagino que sus condiciones estructurales quizás no son muy distintas de los otros, ¿cierto? Y de ahí también como esta idea que dijo la Javi al principio, que hay detrás algo cultural muy potente que también, no sé, pues se refleja en ciertos datos como que van de la mano con estos descensos tan drásticos en ciertos indicadores, por ejemplo, de religión, desafiliación, falta de compromiso, falta de capacidad de generar obligaciones, de sacrificarse, como decías tú, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay detrás de esa contracultura? Es súper interesante. Lo que muestra la cifra para Chile y para el mundo en general es que ahí la frecuencia de hijos es común a uno. Los que tienen más hijos son los sectores populares, que tienen que ver en general con normas más tradicionales en torno a la familia, pero también limitaciones objetivas en salud sexual y reproductiva, conocimiento, y los sectores más altos. Y efectivamente es la clase media la que de alguna manera donde todos estos fenómenos se manifiestan como con más intensidad. Pero esto también es un tema que siempre me dicen y que es interesante, como después de ver esto mucha gente me dice, pucha, entonces la gente, ¿cómo sigue teniendo hijos? Es que eso Entonces, es tan difícil, porque en el fondo cuando está la decisión... Claro, ¿por qué tienes hijos? Y sobre todo, ¿por qué tienes muchas veces muchos hijos? Entonces, yo creo que esa está de todas maneras en carpeta para proyectos que vienen ahora más adelante, y en contextos de baja fecundidad, de crecientes personas sin hijos, porque hay personas que siguen teniendo hijos, muchos hijos. Yo creo que ahí hay cosas que se mezclan, que tienen que ver con nociones tradicionales de formar familia, temas de sentido de vida, pero también muchas veces expresiones de privilegio de clase. O sea, hoy tener hijos es un indicador, tener muchos hijos es un indicador de clase. En Chile, por las nuevas legislaciones de transporte, tú tienes que poder meter una silla para niños en tu auto. Si tú tienes más de 2 niños, tú necesitas tener un auto gigante, por la ley. Entonces, hoy, tener muchos hijos se ha vuelto también un tema de marcador de clase. Como de que yo puedo darme el lujo de tener muchos hijos y tener una familia grande. Entonces, eso es algo que me interesa explorar, pero que todavía no he mirado, eso como a modo de hipótesis. Bueno, sí, hay un paper de las normas de los autos
Ay, ¿cómo Sí, inciden en la Sí, natalidad? sí. ¿Cuánto es como salvan 80 niños al año, pero dejan de nacer como un No, ¿y eso para Chile? No, para Estados Unidos. Ya. Lo otro, así muy, como en los sectores bien altos, está como esta idea de que tener 2 hijos es muy clase media. Entonces, no sé Sí, po. si, Perdón, lo coloquial. Sí. no sé si Sí. será posible detectar una cierta discontinuidad, o sea, que haya, como, si un marcador de clase, ¿no? Uno debería pensar que los incentivos para pasar del tercero al cuarto son mucho menores que De segundo al del tercero. segundo al tercero. Claro. No, y eso, de eso no lo he mirado nada, pero también es un tema que me interesa, que es quiénes entonces siguen teniendo familias grandes y por qué. Yo creo que en el tema de clase alta, en este contexto como que la parentalidad se ha vuelto como un privilegio o un lujo, empieza a ser un marcador o un indicador de clase. Como que tú muestras socialmente tu lugar social con el tamaño de tu familia. Pero eso a nivel muy de hipótesis, de eso no tengo ningún dato, pero es algo súper interesante. Y el código asociado a la religiosidad, Pero estaba igual que el protestantismo, nadie se va. Es que eso es súper interesante, porque, por ejemplo, yo entiendo que la religión puede ser como un factor estructural que puede correlacionar, por ejemplo, con las dinámicas, pero a nivel de cuando las personas me hablan de su familia, por qué tienen hijos, Dios y la religión aparecen No, nada. claro, pero me refiero que hay un rito, es pares, porque comparte ciertos ritos como Dios, o sea, todos tienen un tipo de familia parecido, Sí, aunque claro. no crean Dios internamente, igual. Claro, como las ¿Se entiende? culturas. Hay un código ahí. Sí, sí. No, y algo que pertenecer. transmitir, o sea, una cultura que transmitir una intencionalidad en tener algo que perpetúe Sí, claro. una cultura. No sé. Sí, pero yo creo que ese es como gran tema, que es bueno, en este contexto que nadie quiere tener hijos y baja la natalidad, ¿por qué se sigue teniendo hijos? Y sobre todo algunas personas, algunas familias numerosas. Y ahí yo creo que el tema de clase y privilegio es un tema interesante de explorar. Ya, sabes que siempre el tema de clase, pero busco la idea, Mauricio, si viste más diferencias entre las parejas o también las personas solas que entrevistaste en términos de clase, porque de los otros factores que mencionas, yo creo que, no sé, 6 por lo menos, se facilitan muchísimo con clase. Sí, O sea, en el fondo poder, ¿cierto?, pagar el servicio externo, desde temas domésticos, ¿cierto?, que se pagan, que se externalizan. Probablemente son mujeres que también tienen mejores condiciones laborales, sus maridos tienen mejores condiciones laborales, entonces, atenuando todos esos factores con más recursos económicos, uno podría esperar que esos obstáculos como estructurales fueran menores, ¿cierto? O sea, o por lo menos que las motivaciones fueran distintas a las motivaciones que están detrás de clases sociales que tienen efectivamente menos recursos para poder solucionar todos esos otros problemas. Y también creo que se vincula con lo que decía la Bibi no sé, pero en el fondo esta idea de que si yo tengo más recursos también para, o sea, estas clases también pueden tener proporciones de estabilidad, aunque tengan efectivamente, Sí, como claro. ese hombre que decía el sueño de la casa propia, ¿cierto? Que era en ese alto, en el fondo gente que igual puede tener ingresos altos, pero que igual pueden tener la preocupación por la inestabilidad, si hay algo por ahí. Absolutamente. Yo creo que una de las deudas pendientes de la investigación es hacer más datos comparado de clase, porque la investigación muestra, en general las muestras cualitativas son chicas, tengo en general menos datos con clases altas y bajas, en general tengo más clases medias. Yo creo que eso no me ha permitido hacer un análisis tan transversal por diferencias socioeconómicas. Yo creo que ahí puede haber un tema interesante. Y efectivamente, claro, si muchos de estos temas tienen que ver con temas socioeconómicos, entonces, ¿cuál está haciendo la diferencia en segmentos más altos? Yo creo que ahí, por ejemplo, los temas de desigualdad de género son súper claros. O sea, y uno ve, yo lo veo en discípulos cercanos, digamos, amigas, colegas, la irritación que hay con las parejas, con las negociaciones en torno al hijo. O sea, dejé de salir con los amigos, yo me tuve que quedar. O sea, el nivel de irritación y de intolerancia al tema de las desigualdades de género en el ámbito de la crianza, yo creo que es algo que está aplicando harto. Y eso yo creo que es un factor que opera mucho en clases altas también. Aunque tú tengas más mecanismos para resolver contradicciones, eso nos genera más equidad. Te permite resolver tensiones, pero no te genera que efectivamente la torta esté mejor repartida entre la pareja. Y eso hoy está generando mucha irritación y disconformidad. Entonces, en esas circunstancias hay muchas parejas que están decidiendo no tener hijos o tener menos hijos. Parejas que tienen las condiciones económicas para tener 2 o 3, están quedando solos. Súper. Muchas Muchísimas gracias. gracias. A ustedes por sus comentarios súper interesantes. Gracias.
Partiendo de lo del tercer hijo, se puede testear sentido. ¿Quería hacer negocio? Pero yo no creo eso muy difícil. Ya, pues hagamos negocio. Podemos hacer un party party. Tú tiras los datos y yo te entrevisto. Solo ya tenemos